Engañó a Hitler, creó un ejército falso y salvó Normandía. En este vídeo vas a ver 9 historias de Juan Pujol, alias Garbo, que no conoces. Bienvenido a 9 historias. Disfruta viendo y suscríbete si te gustan estas historias. 1. El espía que venció a Hitler desde un café en Lisboa. Una mente brillante en tiempos de sombras. En pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas aliadas y del Eje se enfrentaban en una lucha encarnizada por el control de Europa, un hombre en apariencia insignificante tejía un entramado de mentiras tan sofisticado que cambiaría el curso de la historia. Su nombre era Juan Pujol, conocido como Garbo en el mundo del espionaje. Mientras los cañones resonaban en los campos de batalla, Pujol libraba su propia guerra en las mesas de un café en Lisboa. Con una taza de café frente a él, un cuaderno en la mano y la mirada absorta, daba vida a un ejército ficticio compuesto por agentes que existían únicamente en su imaginación. Portugal, neutral durante el conflicto, era un punto estratégico para espías, diplomáticos y aventureros, y Lisboa bullía como un caldero de intrigas internacionales. Entre sus calles adoquinadas, Pujol tejía una red de mentiras que atraparía a los nazis como una araña envuelve a su presa. Pujol, que había iniciado su carrera de espía con poco más que determinación y un don innato para el engaño, logró infiltrarse en el círculo de confianza de los alemanes. Se hizo pasar por un ferviente defensor del Tercer Reich, presentándose ante la inteligencia nazi como un agente dispuesto a proporcionar información de vital importancia sobre los movimientos de los aliados. Los nazis, desesperados por encontrar fuentes fiables en territorio enemigo, aceptaron a Pujol sin saber que estaban abrazando a un traidor. Desde su improvisada base en Lisboa, Pujol enviaba informes detallados y plausibles que en realidad eran pura invención. Para darles credibilidad, incluyó una red de agentes ficticios, cada uno con una personalidad, un nombre y una función específica. Estos personajes eran tan convincentes que los nazis llegaron a creer que tenían una red sólida de espías operando en toda Europa. Pujol se convertía así en el maestro titiritero de una operación que engañaría al Tercer Reich una y otra vez. El café donde se fraguó el destino. Uno de los episodios más fascinantes de su carrera ocurrió en 1944, durante la planificación del día D, la operación aliada más crucial de la guerra. Desde su mesa en el café, Pujol elaboró un informe que convencería a los nazis de que el verdadero desembarco no sería en Normandía, sino en Pas de Calais. Usando sus personajes ficticios, confirmó que el ejército aliado estaba concentrado en otro punto, logrando que Hitler desviara tropas esenciales de Normandía y las mantuviera lejos del verdadero lugar del ataque. Este engaño, conocido como Operación Fortitude, resultó ser uno de los mayores éxitos del espionaje en la historia. Las tropas alemanas, desorientadas y mal posicionadas, no pudieron reaccionar a tiempo cuando los aliados finalmente desembarcaron en Normandía, marcando el principio del fin para el Tercer Reich. Lo irónico es que Pujol nunca estuvo en contacto directo con soldados, ni manejó armas o mapas militares reales. Todo lo que necesitaba estaba en su cabeza. Un don inigualable para entender las debilidades humanas y explotarlas a través de la narrativa. Desde el café en Lisboa, con sus notas y telegramas, logró hacer tambalear el poderío militar alemán. Tras la guerra, Pujol desapareció de la escena pública, dejando tras de sí un legado de ingenio y valentía. Su historia, oculta durante décadas, nos recuerda que las guerras no siempre se ganan con fuerza bruta, sino con astucia y creatividad. Desde aquella mesa en Lisboa, Juan Pujol, alias Garbo, se convirtió en el espía que derrotó a Hitler con palabras, demostrando que incluso en los tiempos más oscuros, una mente brillante puede iluminar el camino hacia la victoria. 2. La doble vida de Garbo, el hombre que traicionó a todos para salvar a millones. Un hombre dividido entre la verdad y la mentira. En medio de la Segunda Guerra Mundial,
Mientras Europa se consumía en el fuego de las batallas, un hombre vivía una existencia marcada por la contradicción. Juan Pujol, conocido como Garbo, llevaba una doble vida tan compleja que ni sus aliados ni sus enemigos podían comprenderla del todo. Era un maestro del engaño, un espía que traicionaba a quienes confiaban en él, pero siempre con un propósito que justificaba su aparente deslealtad: salvar vidas humanas. Para los alemanes, Pujol era un ferviente colaborador del Tercer Reich, un espía dedicado que les proporcionaba información crucial sobre los movimientos de las fuerzas aliadas. Lo consideraban una de sus fuentes más confiables, al punto de otorgarle la Cruz de Hierro, una condecoración reservada para los más leales servidores de Hitler. Pero esa era solo una cara de la moneda. En realidad, Pujol trabajaba en secreto para los británicos. Su misión no era informar a los nazis, sino engañarlos. Desde su base en Londres, bajo la supervisión del Mi-5, alimentaba a la inteligencia alemana con datos cuidadosamente diseñados para sembrar confusión y desviar su atención de los verdaderos planes aliados. Su red de espías, aparentemente omnipresente, era en realidad un elenco de personajes ficticios que existían únicamente en su imaginación. Este equilibrio precario entre dos mundos requería un talento extraordinario y un temple inquebrantable. Pujol mentía con tal convicción que incluso sus aliados británicos a veces dudaban de su lealtad. Pero detrás de esa fachada, Garbo escondía una verdad que pocos conocían. Estaba dispuesto a traicionar a cualquiera si eso significaba evitar más sufrimiento en una guerra que ya había cobrado demasiadas vidas. Traicionar para salvar. El momento culminante de esta doble vida llegó con la planificación del día D, el desembarco aliado en Normandía en junio de 1944. Pujol, en su papel de agente doble, desempeñó un rol crucial en uno de los mayores engaños de la historia militar, la Operación Fortitude. Su tarea era convencer a los nazis de que el verdadero ataque aliado no ocurriría en Normandía, sino en Pas de Calais, una región más al este de Francia. Para lograrlo, Garbo y su equipo fabricaron una avalancha de mensajes, mapas y reportes falsos que describían movimientos de tropas inexistentes. Incluso se aseguraron de que aviones nazis interceptaran transmisiones de radio y avistaran embarcaciones ficticias cerca de Calais, todo como parte del engaño. La clave del éxito de Garbo radicaba en su habilidad para crear historias coherentes y detalladas. Sus mensajes incluían referencias a soldados individuales, conversaciones casuales y eventos locales, lo que hacía que todo pareciera auténtico. Pero para lograr este nivel de detalle, Pujol tuvo que mentir no solo a los alemanes, sino también a sus colegas británicos. En algunos casos, ocultó información crucial a sus supervisores del Mi-5, convencido de que era la única manera de mantener la credibilidad de su personaje ante los nazis. Cuando finalmente llegó el día D, la maquinaria alemana estaba completamente desorientada. Las fuerzas del Tercer Reich, convencidas por los informes de Garbo, mantuvieron gran parte de sus tropas en Calais, esperando un ataque que nunca llegó. Mientras tanto, los aliados desembarcaron en Normandía y lograron establecer un punto de apoyo crucial que marcaría el principio del fin de la guerra. Sin embargo, este éxito tuvo un costo personal para Pujol. Su constante traición, aunque justificada por un bien mayor, lo dejó aislado y lleno de remordimientos. Después de la guerra, su vida se desmoronó. Simuló su propia muerte y se retiró al anonimato, incapaz de reconciliar las diferentes identidades que había adoptado durante el conflicto. La historia de Juan Pujol es un recordatorio de las complejidades morales de la guerra. Fue un hombre que mintió a todos, traicionó a quienes confiaron en él y vivió en un estado perpetuo de tensión. Pero, al final, sus acciones salvaron millones de vidas. Garbo no era un héroe tradicional, era un hombre atrapado entre la verdad y la mentira, que eligió el camino más difícil para cumplir con su propósito.
3. Las cartas secretas que confundieron a la Gestapo. Un juego de mentiras en tinta y papel. En una Europa desgarrada por la guerra, donde cada palabra podía significar la vida o la muerte, un hombre se convirtió en el maestro de las cartas que nunca debieron haber existido. Juan Pujol, conocido como Garbo, diseñó un plan audaz para desinformar a la maquinaria nazi, utilizando la herramienta más sencilla y a la vez más poderosa: cartas escritas a mano. La Gestapo, el brazo más temido de la inteligencia alemana, estaba obsesionada con controlar el flujo de información. Sin embargo, nunca sospechó que algunas de las cartas que llegaban a sus manos, con información aparentemente valiosa, no eran más que una red de mentiras tejida por un solo hombre. Pujol, quien operaba como doble agente bajo la supervisión del MI5 británico, entendía que la clave para engañar a sus enemigos estaba en la confianza. Si lograba que la Gestapo creyera en su red ficticia de espías, los aliados ganarían tiempo y ventaja estratégica. Las cartas eran escritas con detalle minucioso, en un lenguaje que imitaba la frialdad y profesionalismo de un agente nazi experimentado. En sus informes, Garbo incluía nombres de agentes que no existían, ubicaciones estratégicas y descripciones de movimientos militares. Pero lo que hacía estas cartas irresistibles para la Gestapo era su nivel de precisión. Pequeños detalles como horarios de trenes, rutas de suministros y descripciones de paisajes locales daban a los mensajes un aura de autenticidad. Lo más sorprendente era cómo Pujol creaba estos detalles. Desde un modesto escritorio en Londres, usando mapas, guías turísticas y su propia imaginación, llenaba páginas con información que era parcialmente real, lo suficiente para parecer creíble, pero cuidadosamente diseñada para llevar a los nazis a conclusiones equivocadas. Cada carta era un arma en la guerra de la desinformación, y cada palabra era un golpe sutil a la confianza del enemigo. El golpe maestro: cartas que cambiaron el rumbo. Uno de los episodios más brillantes en esta serie de cartas ocurrió en 1944. En los meses previos al Día de la Inteligencia Alemana estaba ansiosa por obtener información sobre el lugar y el momento del desembarco aliado. Las cartas de Garbo, enviadas a través de canales cuidadosamente controlados, jugaron un papel crucial en desviar la atención alemana hacia Pas de Calais, lejos de Normandía. En una de las cartas más famosas, Pujol describió con lujo de detalles cómo un supuesto espía infiltrado había confirmado que los aliados planeaban un desembarco masivo en Calais. Para dar mayor credibilidad, incluyó referencias a movimientos de tropas aliados ficticias, respaldados por avistamientos de barcos que nunca estuvieron allí. Estas cartas fueron tan convincentes que incluso después del desembarco real en Normandía, la Gestapo y el alto mando alemán creyeron que el ataque era solo una distracción y que el verdadero golpe ocurriría en Calais. El impacto de estas cartas no solo se sintió en los campos de batalla, sino también en las oficinas de la inteligencia nazi. La Gestapo, que se enorgullecía de su habilidad para detectar engaños, quedó atrapada en su propia arrogancia. Las cartas de Garbo les hicieron creer que tenían el control de la situación, mientras los aliados avanzaban hacia la victoria. Al final, las cartas secretas de Juan Pujol fueron más que un instrumento de espionaje, fueron una obra maestra de estrategia psicológica. Con cada palabra cuidadosamente escrita, Garbo jugó con las mentes de los nazis, sembrando dudas y desviándolos del camino correcto. Cuando la guerra terminó, el impacto de estas cartas quedó claro. Gracias a la habilidad de Pujol para confundir a la Gestapo, los aliados ganaron un tiempo crucial que permitió el éxito del día D y, en última instancia, la derrota de la Alemania nazi. Aunque estas cartas fueron olvidadas por muchos, su papel en la victoria aliada es un recordatorio de cómo incluso los detalles más pequeños pueden cambiar el curso de la historia. Juan Pujol no solo fue un espía, sino un narrador que escribió la historia en tinta y papel, confundiendo a uno de los regímenes más poderosos y despiadados de la historia. En sus cartas, la mentira se convirtió en verdad,
y la verdad fue lo que permitió salvar millones de vidas. 4. El día en que Garbo engañó a Churchill y Hitler al mismo tiempo. El maestro del engaño entre dos titanes. En los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, un hombre ordinario llevaba a cabo actos extraordinarios en el silencio de sus operaciones. Juan Pujol, conocido por su nombre clave Garbo, había demostrado ser un maestro del espionaje, pero nunca antes había enfrentado un desafío tan delicado. En una sola jugada, tenía que engañar no solo al despiadado Adolf Hitler, sino también al astuto Winston Churchill, su propio jefe. Este momento no solo definiría su lealtad, sino también el papel de un espía que caminaba por una cuerda floja entre la traición y la victoria. El escenario estaba listo. Era 1944, y los aliados estaban planeando la invasión de Normandía, una operación masiva que requería una sincronización perfecta y, lo más importante, el secreto absoluto. Pujol, en su doble rol como espía para los británicos y fuente confiable para los alemanes, se encontraba en el centro de esta intriga. Su tarea era simple en teoría, pero enormemente compleja en la práctica. Debía convencer a los nazis de que el verdadero desembarco ocurriría en Pas de Calais, mientras aseguraba a los británicos que su engaño no expondría la operación real. Pero Garbo enfrentaba a un problema. Sus informes a los nazis eran tan convincentes que Churchill comenzó a sospechar. ¿Podía confiar en un hombre que parecía manipular a ambos bandos con la misma destreza? Pujol tuvo que moverse con una precisión quirúrgica, asegurándose de que los británicos vieran su lealtad como inquebrantable, mientras alimentaba la credulidad alemana hasta el punto de la ceguera estratégica. La jugada que cambió la guerra. El día crítico llegó cuando Pujol envió un mensaje al alto mando alemán, aparentemente confirmando que la invasión aliada se llevaría a cabo en Pas de Calais. La carta estaba llena de detalles minuciosos, desde nombres de regimientos ficticios hasta supuestos movimientos de tropas. Pero aquí estaba el truco. Pujol incluyó información real sobre la fecha de la invasión en Normandía, pero lo hizo de manera tan sutil que los nazis interpretaron el dato como un señuelo. Simultáneamente, Garbo transmitió al Mi-5 británico un mensaje asegurando que los nazis estaban completamente convencidos de su desinformación. Pero, para reforzar su credibilidad, Pujol insistió en incluir fragmentos de información real en sus mensajes. Este movimiento calculado generó tensión en el Mi-5, especialmente para Churchill, quien comenzó a dudar si Pujol estaba jugando un peligroso doble juego. La presión aumentó cuando los nazis, confiando ciegamente en Garbo, decidieron mantener sus tropas en Pas de Calais, esperando un ataque masivo que nunca llegó. Mientras tanto, las fuerzas aliadas desembarcaban en Normandía, enfrentando menos resistencia de la esperada gracias a la desinformación de Pujol. Pero el verdadero momento de tensión ocurrió cuando Churchill, convencido de que algo no cuadraba, ordenó una revisión de todas las comunicaciones de Garbo. La sospecha de que Pujol pudiera estar actuando en interés de los nazis puso a prueba la confianza entre espía y superior. Durante días, Pujol fue sometido a una vigilancia intensa, mientras la operación del día D se desarrollaba. Sin embargo, su estrategia impecable y los resultados en el campo de batalla terminaron hablando por él. Cuando la Gestapo finalmente comenzó a dudar de la veracidad de las cartas de Garbo, ya era demasiado tarde. Normandía estaba asegurada, y los nazis seguían esperando un ataque que nunca llegaría. Al mismo tiempo, Churchill, satisfecho con el impacto estratégico del engaño, reconoció a Garbo como uno de los activos más valiosos de la inteligencia aliada. Ese día, Garbo había logrado lo imposible: engañar a dos de los hombres más poderosos de la época, Adolf Hitler y Winston Churchill, en un movimiento que aseguró su lugar en la historia. Su doble juego no solo fue un testimonio de su habilidad para manipular la percepción, sino también de su compromiso con un objetivo mayor: terminar con una guerra que había causado un sufrimiento incalculable.
Garbo nunca buscó la gloria. Después de la guerra, desapareció de la vista pública, llevando consigo los secretos de su doble vida. Sin embargo, su historia sigue siendo un recordatorio de que incluso en las guerras más brutales, a veces son las mentes más astutas las que inclinan la balanza del destino. 5. El maestro de la mentira, creando agentes ficticios para desinformar al Tercer Reich. El origen del engaño. En medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando las líneas entre la verdad y la mentira se desdibujaban con cada batalla, un hombre se levantó como el maestro de un arte oscuro, la desinformación. Juan Pujol, conocido como Garbo, fue uno de los espías más astutos de la historia, pero su habilidad no se basaba solo en el manejo de secretos o el sigilo. Pujol era un creador, un inventor de historias que nunca existieron. En un momento en que las potencias enfrentaban una guerra total, él utilizó la mentira como su principal herramienta para engañar al Tercer Reich, sembrar confusión entre sus enemigos y cambiar el curso de la historia. El desafío era gigantesco. Pujol no solo tenía que enviar información falsa, sino que debía hacerlo de una manera tan convincente que los nazis ni siquiera pudieran sospechar que estaban siendo manipulados. Necesitaba crear una red de agentes, todos completamente ficticios, pero que parecieran reales hasta el último detalle. Su primer objetivo: hacer creer a los alemanes que los aliados estaban organizando invasiones en diferentes puntos de Europa, con una invasión principal en Pas de Calais, cuando en realidad el plan era atacar en Normandía. Pero para lograr este nivel de credibilidad, Pujol no podía actuar solo. Necesitaba una red de agentes fantasma, personajes inventados que pudieran pasar como miembros de una vasta organización de espionaje. Para ello, se convirtió en un narrador, tejiendo historias complejas sobre cada uno de estos agentes, creando personalidades, antecedentes, motivaciones y vínculos con otras figuras de la resistencia, todo con el único propósito de engañar a los nazis. Para construir esta red de agentes ficticios, Garbo utilizó su profunda comprensión de la psicología humana. Sabía que, en tiempos de guerra, la información era tan crucial como las armas. Cada carta, cada informe de inteligencia, debía parecer auténtico y plausible. Así nacieron los agentes ficticios, como Colonia Wilson, el líder de una ficticia red de agentes aliados, o Fleming, un supuesto oficial británico que informaba sobre movimientos de tropas. Cada uno de estos agentes no solo existía en papel, sino que tenía una historia, una razón para estar donde estaba, y sobre todo, una red de conexiones que lo hacía creíble para los nazis. La creatividad de Pujol al crear estas identidades falsas era incomparable. Escribía informes, elaboraba planes de acción detallados y fabricaba conversaciones que podían ser interceptadas por las fuerzas alemanas. No había margen para el error, y la desinformación debía estar tan bien diseñada que incluso el más mínimo detalle pareciera verdadero. Los informes de estos agentes inventados se enviaban a través de canales controlados, y los nazis, confiados en la información que recibían, creían que el trabajo de espionaje estaba siendo realizado por una red extensa de aliados. La ejecución del engaño. Una de las maniobras más brillantes de Garbo fue la llamada Operación Fortitude, un plan de desinformación que tenía como objetivo engañar a los nazis sobre la ubicación del verdadero desembarco aliado en Normandía. Pujol desempeñó un papel fundamental en este plan al alimentar a los alemanes con información falsa, transmitida por sus agentes ficticios, que sugerían que los aliados estaban preparando una invasión masiva en Pas de Calais. Los informes de sus agentes ficticios eran tan detallados que se hicieron pasar por operaciones reales. Cada carta, cada mensaje transmitido, estaba diseñado para crear una imagen completa de una operación militar en marcha. Pujol había creado una falsa red de comunicaciones, como si los agentes estuvieran constantemente en contacto con la alta comandancia alemana, y no había un solo rincón de su red ficticia que no estuviera meticulosamente planificado. Los nazis,
Al recibir esta avalancha de información, comenzaron a centrarse completamente en Pas de Calais. En lugar de defender la región de Normandía, como estaba previsto, la mayoría de las tropas alemanas fueron desplazadas hacia el norte, convencidos de que allí se produciría el ataque principal. Pujol había logrado, con su red de agentes ficticios, cambiar por completo la estrategia militar alemana. Pero su tarea no terminó allí. Pujol tenía que seguir alimentando esta falsa narrativa, asegurándose de que los informes sobre el falso ataque en Pas de Calais continuaran llegando a los alemanes. De manera astuta, Garbo orquestó entrevistas con los agentes ficticios, organizó movimientos estratégicos que no existieron y transmitió señales de radio falsas, todo como parte de un elaborado teatro. Todo esto, mientras el verdadero desembarco en Normandía tenía lugar, con las fuerzas aliadas logrando avances cruciales en las primeras horas del 6 de junio de 1944. La operación fue un éxito rotundo. Mientras los aliados desembarcaban en Normandía, los alemanes seguían convencidos de que el verdadero ataque se llevaría a cabo en Pas de Calais. El resultado fue que las defensas alemanas fueron mucho más débiles en el lugar donde los aliados realmente atacaron, lo que permitió una victoria más rápida y decisiva. Garbo había logrado su objetivo: engañar a los nazis a tal punto que su victoria estaba asegurada, mientras que los aliados habían logrado un punto de apoyo crucial en Europa. El impacto de la creación de los agentes ficticios de Pujol fue fundamental para el éxito de la invasión. No solo desorientó a las fuerzas alemanas, sino que también retrasó el movimiento de las tropas alemanas, permitiendo que los aliados tuvieran el tiempo necesario para afianzar su posición. Garbo, a través de sus habilidades para la creación de personajes y su capacidad para controlar la información, cambió el curso de la guerra y se convirtió en uno de los espías más influyentes de la historia. Hoy, su historia es un testimonio de cómo la mentira, cuando se usa con habilidad y destreza, puede convertirse en una de las armas más poderosas en tiempos de guerra. 6. Cómo inventar un ejército falso y cambiar el rumbo de la guerra. El comienzo de una mentira monumental. En las sombras de la Segunda Guerra Mundial, donde las batallas no solo se libraban en los campos de batalla, sino también en los despachos de inteligencia, Juan Pujol, conocido como Garbo, desarrolló una de las mentiras más audaces y trascendentales de la historia. Su misión era clara: crear un ejército ficticio capaz de engañar al Tercer Reich, desviando su atención de los planes aliados y asegurando la victoria en el día de lo que parecía ser una idea descabellada. Un simple truco de desinformación se convirtió en la jugada maestra de la guerra. Pero, ¿cómo puede un hombre, armado solo con su ingenio, construir un ejército entero? ¿Cómo inventar algo que pareciera real, que no solo engañara a un comandante, sino a todo un régimen? La clave de la idea estaba en la desinformación masiva. Pujol sabía que el Tercer Reich no solo confiaba en sus propios espías, sino que también se veía sumido en la paranoia. Sabía que para engañar a los nazis no bastaba con inventar pequeños detalles. No se trataba solo de crear un par de nombres y transmitir algunas cartas falsas. Lo que necesitaba era un ejército completo, con una historia sólida, con personas, con vehículos, con mapas, con todo lo que un comando militar podría esperar encontrar. Para hacerlo, Pujol no solo dependió de su propia astucia. Tuvo que crear una serie de personajes, agentes ficticios que representaban oficiales y soldados de un ejército que nunca existió. Estos personajes necesitaban tener historias, movimientos y credibilidad. Los llamaba la Fuerza de Tarea 140, un ejército ficticio que, en los ojos de los alemanes, parecía estar planeando una invasión inminente en Pas de Calais, al norte de Francia, mientras los verdaderos aliados preparaban el desembarco en Normandía. Pero el truco estaba en que los informes sobre este ejército no solo eran comunicados a los nazis, sino que eran tan detallados que daban la sensación de estar siendo transmitidos desde dentro del mismo cuartel general. Creando el ejército de sombras.
La creación de este ejército falso fue un proceso meticuloso. Garbo y sus colaboradores en el servicio secreto británico idearon una historia de tal complejidad que incluso los oficiales más experimentados del Tercer Reich cayeron en la trampa. Primero, Garbo empezó a inventar a los personajes clave. Creó oficiales de alto rango con nombres y rangos específicos, como el supuesto general Georges de Lattre de Tassing, quien lideraba las fuerzas en paz de Calais. El ejército estaba compuesto por miles de soldados, unidades de tanques y hasta vehículos falsos, todo inventado por Pujol. Una de las piezas más brillantes de su engaño fue la creación de comunicaciones radiales. Garbo ideó una serie de transmisiones radiales falsas, utilizando códigos y métodos de comunicación que, en apariencia, eran perfectamente legítimos. Las transmisiones eran interceptadas por los alemanes, quienes se sentían cada vez más seguros de que los aliados estaban preparando un ataque masivo en el norte de Francia, mientras el verdadero desembarco estaba siendo preparado en Normandía, un lugar al que los nazis apenas prestaban atención. A medida que las semanas pasaban, Garbo y sus agentes ficticios generaban información que parecía ser confirmada por fuentes inquebrantables. Pujol sabía que, si bien sus informes debían ser falsos, debían sonar como si vinieran de una fuente confiable. Por ejemplo, se enviaron informes detallados sobre movimientos de tropas ficticias en los alrededores de Pas de Calais, mencionando nombres de unidades inexistentes, con datos que parecían haber sido obtenidos de un observador cercano. Los informes incluso describían encuentros de los soldados ficticios con el enemigo, detallando situaciones que solo podían haber sido observadas en el campo de batalla. Para hacer la mentira aún más creíble, Garbo pidió a sus agentes ficticios que enviaran informes sobre los preparativos para la invasión de Pas de Calais, haciendo parecer que los aliados ya estaban en el lugar, listos para el ataque. Mientras tanto, la maquinaria de guerra alemana comenzó a movilizarse, concentrando más y más tropas en el norte de Francia, convencida de que el ataque en Pas de Calais era inminente. La desinformación de Garbo comenzó a calar tan hondo que las defensas alemanas fueron construidas con una ferocidad nunca antes vista en ese sector. El Tercer Reich, cegado por la trampa, redirigió a cientos de miles de soldados hacia esa área, mientras que la invasión real en Normandía, un mes después, avanzaba con menos resistencia de la esperada. El engaño de Garbo había funcionado a la perfección. El día del desembarco, el 6 de junio de 1944, los aliados llegaron a las costas de Normandía, y los soldados alemanes, convencidos de que el verdadero ataque era en Pas de Calais, estaban dispersos, mal preparados y desorganizados. La famosa Operación Fortitude, el plan para engañar a los alemanes sobre el verdadero objetivo de la invasión, se había materializado gracias al ingenio de un hombre y su ejército de sombras. Garbo había creado un ejército tan real, tan creíble, que incluso los nazis, conocidos por su paranoia y su extremada desconfianza, no pudieron detectar la mentira. El éxito de esta operación no solo permitió que los aliados se establecieran rápidamente en Normandía, sino que también marcó un punto de inflexión en la guerra. A partir de ese momento, el Tercer Reich perdió una ventaja estratégica crucial y comenzó su lento pero imparable descenso hacia la derrota. Garbo, como el arquitecto de la mentira, nunca buscó fama ni reconocimiento. Sabía que su trabajo en las sombras había sido vital para la liberación de Europa, pero para él, la verdadera victoria era el éxito de su misión: engañar a un régimen tan poderoso como el nazi y cambiar el rumbo de la historia con solo una mentira bien contada. Hoy en día, Garbo es recordado no solo como un espía, sino como el hombre que creó un ejército falso. Con él, cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Su historia demuestra que, en tiempos de guerra, no siempre son las armas las que deciden el destino de las naciones. A veces, son las mentiras bien construidas las que marcan la diferencia. 7 de vendedor de pollos a espía maestro. La transformación increíble de Juan Pujol. El comienzo de un hombre común.
Juan Pujol, nacido en Barcelona en 1912, no parecía destinado a convertirse en una de las figuras más sorprendentes y efectivas de la historia de la inteligencia. Su vida comenzó de una manera ordinaria. Durante su juventud, trabajó en varios oficios, pasando por diferentes etapas laborales, incluso en el negocio de la venta de pollos. Sin embargo, desde temprana edad, algo dentro de él parecía anhelar más que una vida común, como si algo más grande estuviera en su destino, pero aún no lo sabía. Cuando la Guerra Civil Española estalló, Pujol, como muchos otros, se encontró atrapado en la turbulencia del conflicto. Como republicano, se unió a las fuerzas leales al gobierno, pero al final de la guerra, cuando las tropas franquistas se impusieron, se vio forzado a huir. El régimen de Franco había ganado, y con él la represión política sobre los vencidos. Fue durante este periodo que Pujol experimentó una revelación que cambiaría su vida. Él veía, observaba y entendía el poder de la manipulación y la información, pero su camino hacia el espionaje internacional comenzó de una manera insólita, con un negocio de pollos. En la década de 1930 y 1940, Europa estaba siendo arrastrada por el caos de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Alemania se adentró en más territorios europeos, Pujol vio una oportunidad. Después de la caída de España en manos de Franco, Pujol se trasladó a Lisboa, en Portugal, buscando algo más que el simple exilio. Fue en Lisboa donde su vida dio un giro inesperado. En lugar de vivir una vida tranquila como vendedor de pollos, decidió que quería unirse a la lucha contra el régimen nazi. Pujol sintió la urgencia de actuar, y aunque no tenía experiencia en espionaje, estaba determinado a hacer una diferencia. Pujol sabía que su camino no sería fácil. Para hacerlo, no solo tenía que idear una manera de involucrarse, sino que también necesitaba convencer a los británicos, quienes estaban luchando en la guerra contra los nazis, de que él era un aliado valioso. A pesar de no tener entrenamiento en espionaje, ni conexiones con los servicios de inteligencia, Pujol se dirigió al consulado británico en Lisboa. A pesar de su falta de experiencia, se presentó como un hombre dispuesto a luchar contra los nazis, ofreciéndose a proporcionar información desde dentro de España, un territorio que los británicos no podían infiltrar con facilidad. Los británicos, dudando de su sinceridad, no lo tomaron en serio al principio. Pero Pujol no iba a rendirse. Sin una red de contactos ni una identidad ya establecida como espía, comenzó a planear su propia historia, su propio lugar en la guerra. El nacimiento de Garbo. Después de ser rechazado por los británicos, Pujol no se dio por vencido. En lugar de abandonar su misión, decidió que sería él quien tomaría las riendas de su destino. Así fue como, inspirado por la necesidad de crear una identidad secreta, adoptó el nombre de Garbo. El nombre que eligió para sí mismo, en honor al famoso ícono del cine Greta Garbo, reflejaba su deseo de ser invisible, de operar desde las sombras y de engañar con astucia. Pero para ser un espía eficaz, Pujol necesitaba crear una red de contactos ficticios. El plan de Pujol no era simple. No solo tenía que conseguir información, sino que debía engañar a los alemanes sobre los movimientos aliados. De esta manera, comenzó a crear una serie de agentes ficticios y elaboró un elaborado sistema de comunicaciones falsas, con el objetivo de desinformar a los nazis sobre las estrategias militares de los aliados. Pujol se convirtió en el creador de una vasta red de agentes inventados, tejiendo historias sobre ellos, sus rangos y ubicaciones, todo con el único fin de sembrar caos en las filas del enemigo. Durante un año, Pujol construyó su red de espionaje de manera sistemática, manteniendo una correspondencia continua con sus agentes ficticios. Pero no solo eso, también creó informes que parecían detallados y fiables, y logró ganarse la confianza del servicio de inteligencia nazi.
Lo hizo con tal maestría que los oficiales alemanes creyeron que estaban recibiendo información de una red de espías británicos reales. Al mismo tiempo, se mantuvo en contacto con los servicios de inteligencia británicos, transmitiendo los informes falsos que él mismo había creado, convirtiéndose en una de las piezas clave en la desinformación que llevaría a la victoria aliada. El engaño de Pujol fue tan profundo que incluso la Gestapo, que estaba extremadamente alerta ante cualquier posible traidor, no sospechó nada. En un momento culminante de su operación, Pujol orquestó la mayor de sus mentiras. Hizo creer a los nazis que los aliados planeaban un desembarco en Pas de Calais, cuando en realidad el objetivo real era Normandía. Gracias a su red de agentes ficticios y sus informes detallados, la Wehrmacht se concentró en Pas de Calais, dejando la costa de Normandía desprotegida para el desembarco real. Su labor fue crucial para el éxito del día D, ya que logró convencer a los alemanes de que el desembarco en Normandía era una distracción y que la verdadera invasión se realizaría en otro lugar. La estrategia de Pujol, que logró engañar a las altas esferas del mando nazi, permitió a las fuerzas aliadas ganar terreno rápidamente, asegurando así la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Juan Pujol, el hombre que comenzó su vida como vendedor de pollos, se transformó en un espía de talla mundial, conocido no solo por su habilidad para inventar agentes ficticios, sino también por su capacidad para cambiar el curso de la historia con nada más que sus palabras y su astucia. Con su engaño magistral, se convirtió en uno de los espías más influyentes de la historia, demostrando que incluso las personas más improbables pueden tener un impacto monumental en los eventos que dan forma al mundo. Su historia es un recordatorio de que a veces, las personas más comunes pueden convertirse en héroes en los momentos más inesperados. 8. La operación secreta que salvó a Normandía. El legado oculto de Garbo. El hombre que engañó a los nazis. En los días previos al día D, el mayor desembarco militar de la Segunda Guerra Mundial, una figura anónima, desconocida para la mayoría de la gente, estaba a punto de jugar un papel crucial en el destino de miles de soldados y la liberación de Europa. Este hombre no era un general en el campo de batalla, ni un comandante al mando de tropas. No llevaba uniforme ni combatía en las playas de Normandía. De hecho, nunca disparó un solo tiro. Sin embargo, su ingenio, su capacidad para manipular la información y su habilidad para crear un engaño a gran escala fueron factores determinantes en el éxito de la invasión aliada. Juan Pujol, conocido como Garbo en el mundo del espionaje, no solo fue un espía, fue el arquitecto de una de las operaciones de desinformación más audaces de la historia. Mientras las fuerzas aliadas preparaban el asalto a la costa de Normandía, los nazis se encontraban atrapados en una red de mentiras tejidas por Garbo. El plan de los aliados era sencillo en apariencia, pero absolutamente complejo en ejecución: crear una falsa amenaza de invasión en otro lugar, para que los alemanes desplazaran sus fuerzas lejos de Normandía, dejando la costa desprotegida. Este engaño no solo necesitaba información falsa, sino también agentes inventados, reportes falsificados, e incluso señales de radio que dieran la sensación de ser transmisiones reales. Pujol no solo lo consiguió, sino que lo hizo de manera tan efectiva que los alemanes jamás sospecharon la verdad. Garbo se convirtió en uno de los agentes más exitosos del espionaje de la Segunda Guerra Mundial. Su operación secreta comenzó como una labor de desinformación, pero sus informes falsos llegaron a ser tan creíbles que la maquinaria de guerra nazi se volcó a defender un lugar que nunca iba a ser atacado. Pujol estaba creando un ejército ficticio, con una historia tan bien construida que el enemigo creía estar enfrentando una amenaza real, cuando en realidad solo estaba siendo engañado. La jugada maestra de Garbo consistió en convencer a los oficiales alemanes de que la invasión aliada no ocurriría en Normandía, sino en Pas de Calais, el punto más cercano al Reino Unido. Para ello, creó una red de espionaje ficticia que informaba sobre movimientos de tropas y la supuesta concentración de fuerzas aliadas en el norte de Francia.
Pujol logró mantener la ilusión durante meses, y mientras las fuerzas alemanas se preparaban para defender el falso objetivo, las fuerzas aliadas desembarcaban en Normandía, donde los nazis apenas tenían tiempo para reaccionar. El legado oculto de Garbo. La operación de desinformación orquestada por Garbo, conocida como la Operación Fortitude, fue un éxito rotundo. Sin embargo, el reconocimiento para Pujol nunca llegó. Aunque desempeñó un papel fundamental en el éxito de la invasión aliada, Garbo nunca fue oficialmente reconocido por su valentía o su brillantez estratégica. En lugar de recibir medallas o celebraciones, Garbo trabajó en la sombra, bajo una identidad falsa, manteniendo su anonimato para proteger no solo a sí mismo, sino también la seguridad de la operación. Su vida como espía, por lo tanto, siguió siendo un secreto, incluso después de la guerra. Lo que muchos no sabían en ese momento es que Garbo no solo fue un experto en manipular información, también fue un maestro en el arte de la paciencia y la resistencia. Durante toda la operación, fue constantemente sometido a pruebas de lealtad y compromiso. A pesar de las dificultades, nunca vaciló ni se dio por vencido. Él entendió que el éxito no solo dependía de la calidad de la mentira, sino también de su capacidad para mantenerla y alimentar la confianza de sus superiores y enemigos, incluso cuando parecía que todo podía desmoronarse. Su legado fue, en gran parte, oculto a la vista del público durante muchos años. Los servicios secretos británicos, a pesar de estar plenamente conscientes de la magnitud de su contribución, nunca le dieron el reconocimiento que merecía. De hecho, su nombre fue clasificado, y la mayoría de los informes relacionados con sus operaciones fueron mantenidos en secreto por décadas. Fue solo después de muchos años, cuando el mundo comenzó a descubrir los detalles de la Segunda Guerra Mundial, que el nombre de Juan Pujol y su seudónimo, Garbo, empezaron a recibir el reconocimiento adecuado. Garbo no solo salvó Normandía, sino que también ayudó a cambiar el curso de la guerra. Al desviar la atención alemana de las playas de Normandía, permitió que los aliados pudieran establecer una cabeza de playa sin una feroz resistencia, lo que resultó ser un factor clave en el éxito de la invasión. Sin esta operación de desinformación, el día de habría sido mucho más costoso en términos de vidas humanas, y la guerra en Europa podría haberse prolongado aún más. El impacto de Garbo se extendió más allá del campo de batalla. La forma en que manipuló la información, cómo logró ganarse la confianza tanto de los aliados como de los alemanes, y cómo mantuvo su identidad secreta, se convirtió en una lección de espionaje que sería estudiada en los años posteriores. Las lecciones que dejó no solo se aplicaron durante la guerra, sino que se extendieron al mundo de la inteligencia moderna, mostrando la importancia de la desinformación y la guerra psicológica. Aunque su legado fue oculto durante tanto tiempo, Garbo sigue siendo uno de los grandes héroes olvidados de la Segunda Guerra Mundial. Su valentía, su inteligencia y su capacidad para manipular la información a una escala monumental cambiaron la historia, y su historia demuestra cómo un solo hombre, desde las sombras, puede alterar el curso de una guerra y salvar millones de vidas. La operación secreta que salvó Normandía es, sin duda, uno de los mayores logros del espionaje y una de las historias más fascinantes y menos conocidas de la guerra. Hoy, al mirar atrás, entendemos que sin Garbo, la invasión aliada en Normandía podría haber fracasado. Y, si eso hubiera ocurrido, el rumbo de la historia podría haber sido muy diferente. 9. El funeral falso de un espía verdadero. Cómo Garbo desapareció para siempre. La culminación de un engaño magistral. Juan Pujol, conocido en el mundo del espionaje como Garbo, había jugado un papel crucial en la victoria de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Bajo el disfraz de un espía enemigo, había creado una red de información falsa que desinformó a la alta cúpula nazi, contribuyendo de manera decisiva al éxito de la invasión de Normandía. Pero después de la guerra, un nuevo reto surgió: desaparecer. Dejar atrás la vida de espionaje, el engaño,
y la constante amenaza de ser descubierto por los alemanes, y por supuesto, también por los aliados, que aún no conocían la magnitud de su contribución. Garbo no solo había engañado a los nazis, sino también a los servicios de inteligencia aliados. Había sido una figura clave en la Operación Fortitude, la desinformación que distrajo a los alemanes de la verdadera invasión, pero ahora, tras el final del conflicto, él mismo necesitaba desaparecer sin dejar rastro. Después de la guerra, Garbo había cumplido su misión, pero su identidad seguía siendo un secreto, incluso para los aliados. La figura de Garbo, tan importante en la operación, debía permanecer oculta. Y fue precisamente en ese momento que Garbo ideó el último de sus engaños más grandes, un truco final que lo llevaría a desaparecer para siempre, protegiendo su identidad y asegurando que su legado siguiera siendo un misterio por décadas. La decisión de matar a Garbo fue un acto calculado, una operación más de desinformación que se llevó a cabo con la misma precisión y astucia con la que había manipulado a los alemanes. El plan fue simple: hacer creer a todos que Juan Pujol, el espía conocido como Garbo, había muerto en un accidente de aviación. No había cadáver que identificar, no había restos que rastrear. Todo sería una farsa, orquestada desde las sombras. Un grupo de agentes británicos y españoles colaboraron en este teatro, montando una serie de eventos cuidadosamente planeados para crear la falsa historia de la muerte de Garbo. Se difundieron rumores sobre un accidente aéreo, y pronto, la noticia llegó a los medios de comunicación. Los periódicos publicaron obituarios que detallaban la trágica desaparición de Juan Pujol, el espía que había jugado un papel clave en la guerra, sin saber que toda esa información era inventada. La idea era hacer que la figura de Garbo se desvaneciera del radar, no solo para los nazis, sino también para los aliados que aún desconocían los detalles de su trabajo. Nadie debía saber la verdad. El funeral se celebró en silencio, en un pequeño pueblo de España, sin público ni cámaras, pero con los detalles bien organizados para garantizar que el nombre de Garbo fuera olvidado para siempre. En el acto, no había familiares ni amigos cercanos. Solo unos pocos agentes británicos y españoles que supervisaban la ejecución de este elaborado engaño. Todo el proceso fue diseñado para dar la apariencia de una despedida legítima, para cerrar el ciclo de una vida de espionaje, pero en realidad fue el último acto de un maestro del engaño. El último acto de un espía, el legado oculto de Garbo. Tras su muerte, Garbo comenzó una nueva vida, completamente alejada del espionaje y el caos de la guerra. Para los ojos del mundo, Juan Pujol había desaparecido. Nadie sabía que él seguía vivo. Nadie sabía que había logrado burlar a todos, incluidos los servicios de inteligencia aliados. En una época en la que la información y los secretos valían más que nunca, Garbo desapareció sin dejar rastro. A lo largo de los años, se tejieron numerosas leyendas en torno a la figura de Garbo. Algunos decían que había huido a Sudamérica, otros afirmaban que había muerto en circunstancias misteriosas. Sin embargo, la verdad era mucho más sencilla. Él había logrado su propósito final y había desaparecido en la oscuridad de la historia. Vivió el resto de sus días fuera del ojo público, lejos de la atención y la gloria que tanto merecía, mientras mantenía el anonimato como una de las figuras más grandes del espionaje moderno. Durante años, la información sobre Garbo permaneció clasificada. Los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses, conscientes de su importancia, decidieron mantener su existencia en secreto. Fue solo mucho después, en las décadas posteriores a la guerra, cuando se desclasificaron documentos y se permitió conocer la magnitud de sus logros. A pesar de ser un héroe en la sombra, Garbo nunca vio el reconocimiento público. En muchos sentidos, su historia se desvaneció en la niebla del tiempo, y su muerte falsa se convirtió en el final perfecto de una vida dedicada a la mentira y la desinformación. El legado de Garbo es ahora reconocido,
pero a través de un trabajo anónimo y cuidadosamente oculto que logró alterar el curso de la historia sin que el mundo supiera su nombre. Garbo no solo engañó a los nazis, sino que también engañó al mundo entero sobre su propia desaparición. La astucia de este hombre, que empezó como un simple vendedor de pollos en Barcelona, nunca será olvidada, pero su figura sigue siendo misteriosa. El espía que cambió el rumbo de la guerra, sin embargo, desapareció sin dejar huella alguna. Hoy, Juan Pujol, el hombre que creó un ejército de espías falsos, el hombre que salvó Normandía con mentiras perfectamente elaboradas, sigue siendo una de las figuras más intrigantes del espionaje. Su funeral falso, que marcó el fin de su existencia como Garbo, fue el último de sus engaños, y uno de los más brillantes. Con la desaparición de su identidad, Garbo cumplió su última misión: dejar atrás un legado que, por fin, sería descubierto por las generaciones futuras, pero nunca por sus contemporáneos. Así fue como un espía verdadero dejó de existir, no porque su misión terminara, sino porque, al final, su vida fue el mayor secreto de todos. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado y te gustan este tipo de historias sobre personajes históricos, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Y si quieres seguir viendo nuestro contenido, pincha en el vídeo que aparece en pantalla, que es todavía mejor. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, amigo, un pasado oculto, 1000 historias por descubrir.